La Junta Militar elaboró un documento donde pretendía garantizarse la impunidad de por vida. El documento que se difundió da a todos los desaparecidos por muertos. Sin embargo, en uno de los borradores encontrados se dan distintas explicaciones. Afirman que en las listas de desaparecidos presentadas por organismos defensoras de los derechos humanos hay muertos en combate que no llevaban identificación. Otros pasaban a la clandestinidad o desaparecían por propia voluntad o se suicidaban. Los militares también acusaban a los guerrilleros de enterrar a sus compañeros en cementerios clandestinos o quemar los cadáveres. En otro punto, dicen que muchos siguen viviendo en forma anónima luego de desertar y colaborar con los dictadores. También afirman que hubo muertos en enfrentamientos entre las propias guerrillas de la época. Vamos a compartir ahora un informe. El informe se llama Delta, ¿saben por qué? Porque en ese lugar de la provincia de Buenos Aires los pobladores decían que llovían cadáveres. En 1979, y ante la inminente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Junta Militar decidió elaborar un documento sobre los desaparecidos. 2 años después, tras la derrota militar y política de la Guerra de Malvinas, los dictadores apuraron la confección de este documento como parte de una estrategia que les garantice impunidad de por vida. Por lo que se establece, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad a los efectos jurídicos y administrativos, se considerarán muertos, aún cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso ni la ubicación de sus sepulturas. Para elaborar el documento, los dictadores realizaron consultas con la jerarquía católica y con importantes dirigentes políticos y comandantes de las diferentes fuerzas. El documento no puede ser una nueva declaración de la Junta Militar. Debe tener jerarquía jurídica, de modo tal que las afirmaciones en él contenidas deban ser respetadas obligatoriamente por los jueces y o funcionarios gubernamentales. De los documentos hallados, también se desprende que hubo disidencias entre las diferentes fuerzas a la hora de fijar posición con relación a la desaparición de personas. De la información que iba a ser presentada en un principio, se sacó la cantidad de muertos no identificados fehacientemente en enfrentamientos con las fuerzas legales y que, presumiblemente, pueden figurar en distintos listados de desaparecidos. Se facilitaba el cálculo de cuántos casos sin posibilidad de ser explicados quedaban. A. Pedidos de paradero 6.000. B. Pedidos de paradero resueltos 1.500. C. Muertos no identificados 2.500. D. Sin explicación 2.000. La Fuerza Aérea sostuvo que hay carencia de apoyos o de ejemplos que den credibilidad al documento, considerando que uno de los principales destinatarios del mismo será el futuro gobierno. No obstante, aunque se den todos los apoyos basados en la documentación existente, quedará un número de desaparecidos de casi imposible explicación. En el último párrafo del documento se declara específicamente que la información y explicaciones proporcionadas es todo cuanto las Fuerzas Armadas pueden dar a conocer. Esto no es así y no será difícil a un futuro gobierno determinar la falsedad de tal afirmación. Se hallaron un anteproyecto y 3 borradores del Delta, del que se extraen párrafos y agregan recomendaciones de la Iglesia, de la Junta Militar y de los comandos de las unidades de batalla que estaban constituidas por los cuerpos del ejército e institutos militares. El llamado Delta 3, por ejemplo, contiene apreciaciones que no llegaron al documento final bajo el título de El exceso como excepción y el exceso como norma, un punto suprimido seguramente por lo exagerado. Decía: otras veces se han cometido excesos durante los interrogatorios. Por ejemplo, de la confesión de un prisionero dependía la posibilidad de neutralizar un ataque con explosivos a un colegio. Los que conducían el interrogatorio se excedieron en sus atribuciones para conseguir información. Fue una reacción emocional, hasta cierto punto explicable, pero fueron juzgados.
En el anteproyecto aparecen varios párrafos que fueron objetados por los militares, donde se reconocen equivocaciones y durezas en sus decisiones o se hacían cargo de excesos, aunque lo justificaban como situaciones que se dan en cualquier guerra. Otro concepto que no aparece es la responsabilidad sobre la no identificación de los terroristas muertos para no dar ventajas al enemigo. En el capítulo sobre secuelas se pueden comprobar la ausencia de párrafos que estaban en el borrador y que daban cuenta de la desaparición de personas. En la guerra clásica, por cada muerto en combate existe siempre un desaparecido. En una guerra como la que debieron librar las Fuerzas Armadas Argentinas en defensa de la libertad, esta relación se multiplica en forma significativa. El borrador destacaba que el saldo negativo de la guerra era la explotación política del dolor y se quejaba de organizaciones locales e internacionales a las que descalificaba por postular defensa de los derechos humanos. En ese concepto incorporaban a las madres de Plaza de Mayo, a quienes cuestionaban por no saber o no poder cumplir con su deber de cuidar a los que hoy lloran, para evitar su malformación, desvío hacia organizaciones terroristas. Algunas de ellas, auténticamente dolidas por la pérdida de sus hijos, son utilizadas con claros fines pseudopolíticos para que exijan del gobierno lo que debieron brindarle a aquellos ideólogos que deformaron las mentes, prepararon las almas de sus hijos para la muerte propia y de sus semejantes. Conmovedor algunas cosas. Decía Agustín Rossi al principio de este programa especial, una cosa es suponer estas cosas, sospecharlas, otra cosa es verlas escritas, leerlas de quienes lo ejecutaron. Estamos conociendo la otra cara de la dictadura, vista desde los ejecutores de la dictadura, no de quienes lo analizaron desde afuera o como víctimas, que eran los únicos testimonios que hasta ahora conocíamos. Así es, y con una sinceridad atroz, ¿no? Porque por primera vez vemos los números que ellos manejaban sobre las desapariciones después de años de negar esas mismas desapariciones, ¿no? Y la Fuerza Aérea diciendo, bueno, veamos, tenemos gente que lo vamos a poder explicar y que está desaparecida. Realmente es escalofriante y todavía nos queda un poco más. Vamos a presentar a Eduardo de la Serna, el padre. Vamos a analizar en un ratito una complicidad de la Iglesia de ese momento para elaborar este documento Delta, que obviamente sirvió como una base de la autoamnistía que querían darse los propios dictadores. Sí, lamentablemente también lo sabíamos. Digamos, son todas esas cosas que uno dice, distinto es saberlo o haberlo escuchado y de golpe encontrarse con que está la letra de un señor cardenal, ¿no? Y bueno, evidentemente yo no puedo explicar por qué, ¿no? Sí. Pero evidentemente se trata de otra cosa. Acá lo tenemos, ustedes lo podrán ver. En estas 15 páginas, los militares intentaron explicar todas las desapariciones que generaron, el dolor que generaron en miles y miles de familias argentinas. Vamos a ir a ver una segunda parte sobre este documento Delta y después conversamos un poco más. Una vez consultada la jerarquía castrense, la Junta Militar va en busca del consenso más importante para ellos, la Iglesia. Resulta indispensable para una repercusión medianamente positiva que la jerarquía eclesiástica comparte, por lo menos en lo sustancial, el contenido del documento, para lo cual se impone previamente un contacto fluido para su análisis y consideración. El encargado de reformular párrafos y sugerir algunos agregados al documento final fue el arzobispo de Córdoba, cardenal Raúl Primatesta, aunque en una línea del Delta 2, el documento que va tomando forma para ser presentado en sociedad, destacan que el texto cuenta con la aprobación de los monseñores Calabrese y Laguna. El prelado agrega, como se nota en el subrayado, el concepto de prosecución del bien común en el accionar de la dictadura y que lo hecho apunta a garantizar convivencia social. También incorpora otra conceptualización con relación a la represión. El concepto que Primatesta modifica en el texto indica que se traspasaron a veces los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales y quedan sujetos al juicio de Dios en cada conciencia. Los militares agregan para matizar que esos límites traspasados son algo normal que sucede en todo conflicto bélico.
Por último, para comprender los supuestos excesos de las Fuerzas Armadas, Prima Testa agrega en un párrafo que, a diferencia de los subversivos, los militares no utilizaron directamente su poder contra terceros, aun cuando indirectamente estos pudieron haber sufrido sus consecuencias. El documento aprobado y que finalmente fue dado a conocer públicamente en abril de 1983 tuvo una fe de erratas donde, entre otras cosas, se suprimen el término desapasionado al hablar de la acción militar contra la subversión y agregan, para matar, el concepto de ideológicamente fanatizado utilizado para definir al enemigo que aniquilaron. En lo jurídico, respecto a los consejos de guerra que supuestamente sancionaron los que ellos denominaron excesos, se suprimen lo siguiente. Sus responsables se encuentran hoy purgando sus culpas en los penales correspondientes. Sin embargo, el temor a las críticas o pedidos de informe se nota en el acta 256, donde se ordena reunir información sobre las sanciones aplicadas a aquellos que cometieron excesos o delitos en las luchas contra el terrorismo y fueron sancionados por ello. El propósito de esta tarea es el de disponer de información adecuada para responder, en su oportunidad, eventuales requerimientos que podrían surgir. En la reunión de la Junta Militar del 14 de abril de 1983, se aprueba difundir el documento final el 28 de abril. El plan de difusión se dividió en 3 fases para prever el impacto en la sociedad y facilitar la aceptación del documento. Día D3. Difundir en forma moderada en noticieros de televisión y radiales imágenes y comentarios relativos a acciones terroristas a nivel internacional, evitando saturación. Día D2. Difundir en el mismo tono que el anterior, en los noticieros de televisión, imágenes y comentarios relativos a secciones terroristas a nivel internacional, relacionándolas coherentemente con hechos similares producidos por el terrorismo local y haciendo un análisis comparativo con datos disponibles donde se resalta la magnitud del fenómeno en nuestro país. La fase 2 consistió en la difusión del documento Delta por cadena nacional y la fase 3, el tratamiento del documento final en todos los programas donde concurran invitados para que recojan opiniones favorables a las conclusiones. En particular, se mencionan 2 programas periodísticos del momento, uno de un canal europeo, el otro, el recordado Tiempo Nuevo conducido por Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, con quienes coordinaron la presencia de invitados que respalden políticamente el Delta. Bueno, padre La Serna, queremos preguntarle en primer lugar su opinión sobre esta colaboración de Prima Testa, sobre la colaboración de los monseñores Laguna y Calabrese. A ver, sobre el caso de Prima Testa era un caso sabido, es decir, Prima Testa fue presidente de la Conferencia Episcopal a poco de llegar la dictadura. Antes estaba Tortolo, después quedó Prima Testa en la siguiente elección. Y una de las cosas que, cuando empezó a plantearse todo este tema, una de las cosas que expresamente buscaron evitar, y esto lo dijeron, yo se lo escuché decir al cardenal Aramburu, era no repetir lo que se hizo en Chile con el tema de los derechos humanos, con el tema de la cosa de la Vicaría de la Solidaridad, etc. Es decir, expresamente quisieron evitar el modelo chileno que salvó a tanta gente. A mí me consta también, por ejemplo, uno de los primeros defensores de los derechos humanos en Argentina fue el arzobispo de Sao Paulo, Brasil, el cardenal Arns, que empezó a investigar, a trabajar con el grupo que se llamó Clamor, y a mí me lo dijo el cardenal Arns, que recibió una carta personal de Prima Testa pidiéndole que no se meta en asuntos de otra iglesia, como la iglesia argentina. Es decir, no me pueden decir que no sabía. Entonces, ahora ver la firma o las notas del cardenal Prima Testa en esto, el nuncio Calabresi no se ha caracterizado por su... no sé si alguna vez leyó el Evangelio, pero no se ha caracterizado por sus actitudes evangélicas en todo este tipo de cosas. Y Monseñor Laguna, que se las daba de dialogante, etcétera, etcétera, ya no es la primera vez que saltan cosas de Monseñor Laguna en todo esto. Basta preguntarle a Horacio Berbisky. Claro. Ahora, también le quiero preguntar, porque los militares
realmente necesitaban la opinión de la Iglesia y ellos lo veían como una cuestión muy importante. De hecho, lo vimos en el informe, sin la aprobación de la Iglesia este documento no podía salir. ¿Cuál era la idea? ¿Cómo es esta idea de reconciliación? ¿Cuál era el rol que tenía que jugar la Iglesia para que los militares pudieran salir, digamos, limpios después de la masacre? Es que la palabra reconciliación es una palabra importante en la Iglesia, inclusive hasta en un sentido es un sacramento. Lo que pasa es que reconciliación supone una actitud profunda que evidentemente no tiene nada que ver con todo esto. Acá lo que se estaba planteando era una actitud de tapar todo, de hacernos los buenos, o decir, bueno, perdonémonos, hubo excesos, pero quedan reservados a la conciencia. Es decir, no aparece la justicia en la frase del cardenal Primatesta. La cosa queda entre Dios y la conciencia, y bueno, y la comprensión. ¿Qué comprensión? Acá hubo delitos, hubo crímenes, y tiene que haber condenados. De hecho, lo sabido. Pero quiero decir que entonces la reconciliación supone una actitud de encuentro entre dos personas, pero el que tiene que ofrecer el encuentro es la víctima, no el victimario. Entonces, la Iglesia jerárquica argentina, que tan sospechada estaba, ya no, ya un poco más que eso todavía, de su complicidad con la dictadura, no puede ir a la gente, por ejemplo, a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas, a decir, reconcíliense, porque ellos quedan del lado de los victimarios y es la víctima la que en todo caso tiene que decir, yo te perdono. Bastante aporte a la reconciliación han hecho madres y abuelas al no pedir jamás venganza, al no pedir sangre, simplemente al pedir justicia. Creo que más aporte a la reconciliación que ese. Y pidieron la verdad, padre, lo que siempre pidieron y nunca se les dio es la versión de lo que había pasado con esas víctimas, con sus familiares, con los cuerpos de esos familiares. Sí, pero vos fíjate que el documento que hicieron los obispos argentinos a fines del año pasado, en noviembre del año pasado, siguen diciendo más o menos las mismas cosas. Porque los obispos argentinos en noviembre del año pasado dicen que no sabemos cuánto supieron personalmente lo que estaba sucediendo los obispos de la época de la dictadura. Y más adelante van a decir cosas por el estilo, entonces que, bueno, si hubiéramos pecado, puedes decir, claro, no se puede hacer un planteo de reconciliación cuando ellos le van a decir, por ejemplo, a los... Bueno, corresponde que la gente que sepa sobre los niños apropiados o dónde están sepultados los cuerpos lo diga por... No, que exijan, que exijan a los que se llamen cristianos. A ver, exigimos que se diga dónde están, exigimos que se digan quiénes son los niños apropiados, con el peso que la Iglesia tiene, por lo menos para sus miembros. De estos hay unos cuantos. Padre, la palabra cristianos en el documento final aparece muchas veces. Sí, tal cual. Con estos elementos que ahora aparecen, con estos documentos donde aparece claramente la participación de la cúpula de la Iglesia, ¿se puede seguir diciendo esto que dice el documento, que no sabemos cuántos sabían? ¿O ahora es innegable que sabían de qué se trataba de lo que había pasado? Es que aparte ya era innegable que sabían. Pero hay un ejemplo concreto para solidarizarme. A partir de que los obispos dijeron esto, nosotros en el grupo de curas en Opción por los Pobres hicimos una declaración al día siguiente, el secretariado, y a uno de los compañeros del secretariado, el obispo de Santiago del Estero lo echó de la diócesis. ¿No? Es decir, acá, lo siguen diciendo, porque todavía ningún obispo, salvo 3 o 4, ninguno ya es una exageración, pero la mayoría de los obispos siguen sin decir que fue un asesinato el de Monseñor Angelelli, siguen sin reconocer a los mártires, siguen sin decir, señores, acá pecamos. Después van a decir los obispos, sí, pocos grupos hicieron autocrítica. Es verdad, el periodismo no hizo autocrítica, los sindicatos no hicieron autocrítica, los empresarios no hicieron autocrítica, pero acá no nos vamos a jugar con mal de muchos, consuelo de tontos. Acá es decir, señores, acá tuvimos mal y le pedimos a la sociedad que nos perdone porque realmente estuvimos mal. A ver, yo me pregunto, si un obispo le dijera a su gente, yo me callé porque tenía miedo, ¿la gente no lo va a entender? Yo creo, por supuesto que la gente lo va a entender. Claro. Ahora, si siguen diciendo, hicimos bien, y bueno, entonces la gente no lo va a entender. Bueno, le agradecemos muchísimo realmente el valor, la valentía de poder compartir estas cosas con nosotros. Esperemos también que haga una autocrítica al periodismo, ¿no? Espero que mañana Grondona saque sus lindas editoriales en La Nación
confesando que ha sido parte de este, Pero no solo Grondona, hay otros plan que después, Machiavelli. hay otros que están después muertos también. van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice que los buscan por la dictadura y aparecen fotos con Bussi, ¿no? Sí, realmente creo que de esta documentación vamos a seguir viendo cosas muy fuertes, vamos a hacer un corte, nos hemos extendido, pedimos disculpas a las autoridades del canal, creo que el material lo ameritaba. Ya volvemos. Este viernes, debilidades. Sí. Es verdad. Tu amigo, el pesado, alias M, casualmente tu novia. Chao, mi amor. Poderes. Me llamo Sofía. Sofía, Sí, me Sofía. gusta mucho, pero mucho tu cara. Ah, bueno. Gracias. La tuya no está nada mal tampoco. ¿Qué haces acá? Vengo a decirte algo muy importante, Cata. Señales. De lunes a viernes a las 19 en la TV Pública. Los archivos secretos de la dictadura, por primera vez reiteramos e insistimos en la televisión pública, acabamos de difundir durante casi 1 hora 45 minutos detalles que no se sabían hasta el momento, no se habían difundido jamás en la televisión argentina. Lógicamente son archivos históricos. Emilio Ruchaski, gracias. Sí, quiero agradecer muy particularmente a Estela Segado, la directora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, que ha colaborado muchísimo con este programa. No lo pudiéramos haber hecho básicamente sin su ayuda. Muy bien, Rulo. Y documentos necesarios para un debate que todavía es necesario, que todavía no se ha cerrado y que en muchos aspectos todavía no son suficientemente conocidos. Agradecemos a todo el trabajo que están haciendo quienes recuperaron estos archivos y el trabajo de la documentación, de ordenamiento, para que todos los podamos conocer. Muy bien, se acabaron las leyendas, se acabaron las cuestiones de fe, ahora aparecieron documentos firmados por la más alta jerarquía militar de la época de la dictadura, donde realmente podemos decir que esto ocurrió, que esto es lo que nos pasó, que de esto tenemos que aprender y no debemos olvidar. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí. Los esperamos como siempre en cualquier momento a través de la televisión pública. Chau, Pablo. Me paso muy bien. Chau.